la entrevista. Las 7 de la mañana, 4 minutos, café, noticias, como nos gusta, música, información, invitados especiales. Nos acompaña a esta hora la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque. Lo anunciamos en titulares, también en nuestras redes, importantes anuncios de esta entidad que tiene sobre sus hombros, digámoslo así, doctora Cielo, con los muy buenos días, una responsabilidad muy importante, la atención social de todas las colombianas y todos los colombianos. Bienvenida y adelante, vamos a conversar en estos minutos con usted. Muy buenos días, Carlos. Un especial saludo a toda la mesa y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en Colombia Hoy. Ante todo, felicitarlos por este maravilloso programa. Soy fan desde el primer día. Uy, eso sí, excelente. Y pues gracias por brindarme la oportunidad de explicarle a la ciudadanía pues algunas buenas nuevas que traemos de parte del Gobierno Nacional. Me Eso encanta nos gusta, ese saludo. las buenas nuevas. Sí, señora directora, y pues ya que usted es fan del programa y estamos arrancando Me aquí. consta porque por ahí nos estuvo retuiteando desde el primer día. Comentando. Maravilloso. Recuerdo Pero un trino, por supuesto. un trino de la doctora Cielo hace un par de días que decía, tenemos emisora. Y me encanta que Habemos. Esta es su casa. que se apropie así de este espacio. Pues por eso es que yo justamente quiero que ella se apropie tanto que opine con el numeral Colombia Hoy. Doctora Cielo, numeral Colombia Hoy, ¿qué le suscita esta frase y ese numeral con el nombre de ese informativo? Pues toda la actualidad, ¿no? En tiempo real, lo que la ciudadanía debe saber de lo que está pasando el día a día, con objetividad, con imparcialidad y pues también como para tener esa difusión de todas las apuestas del gobierno y todo el trabajo que venimos realizando desde el 7 de agosto. Muy bien, doctora Cielo. Importante anuncio para los colombianos, más de uno, acaba de decir usted. Comencemos por comentar qué noticias pueden esperar los colombianos de prosperidad social en este momento. Pues Carlos, principalmente como una buena parte de los ciudadanos, yo creo los que ya han ido revisando poco a poco el Plan Nacional de Desarrollo que se radicó hace pocos días en el Congreso de la República. Allí hay dos artículos fundamentalmente que conciernen la labor que desempeñamos en prosperidad social, el referente al sistema de transferencias monetarias y el referente a la creación de la renta ciudadana. En torno a estos artículos ya se empezó a especular un poco, hay mucha expectativa y pues lo primero es la buena noticia es que a pesar de que pues allí tenemos un tiempo prudencial como para toda nueva política pública, máxime en el marco de un nuevo gobierno que tiene que idear sus propios instrumentos, rediseñar los programas de cara pues a su programa, digamos que allí se establecen unos términos y se hablaba de comenzar para el año entrante, digamos como con la concretización de lo que es este programa. Sin embargo, somos conscientes de la urgencia que tenemos, de la necesidad de adelantar políticas para satisfacer pues las necesidades inminentes que se tiene en la ciudadanía y pues acabamos precisamente el día de ayer de votar por unanimidad por parte de los diferentes ministerios que integran la Mesa de la Equidad la apuesta de la transición de lo que será la renta ciudadana. ¿Por qué la transición? Porque hasta que no tengamos una ley del Plan Nacional de Desarrollo y hasta que no ideemos ese programa, digamos, para eso se le han conferido facultades al presidente para rediseñar estos programas y que puedan materializar esa apuesta no asistencialista de todo este sistema de políticas públicas de beneficios para la ciudadanía que más lo necesita, que se encuentra en estado de vulnerabilidad, de extrema pobreza. Y esto con miras a crear, y ese es el espíritu de la renta ciudadana, un sistema que permita tanto dignificar este tipo de beneficios y de ayudas en la medida que se trata de ingresos que no solamente están por encima de la línea de pobreza, cosa que pues no se había hecho históricamente desde que existe este sistema de transferencias en Colombia, sino que además vamos a permitir, o el objetivo es que los beneficiarios sean beneficiarios temporales, pero a través de una apuesta internacional robusta, acompañada de unos ingresos dignos, puedan salir de ese estado de vulnerabilidad, de ese estado de pobreza extrema. Entonces estamos hablando, el presidente, digamos, la primera fase de esta apuesta, yo creo que ya muchos la conocen, fue lo que se inició
inició en diciembre, un esfuerzo de fin de año con los restantes que teníamos de recursos para garantizar lo que llamamos la transferencia extraordinaria para madres cabeza de familia, orientada a madres cabeza de familia, para tener a través de ella también un impacto en los hogares colombianos en la niñez, en la primera infancia, y esto dentro de la apuesta integral de Hambre Cero. Entonces, acá lo que estamos, y la buena noticia es que ya hemos votado lo que será esa transición hacia la renta ciudadana, que estamos ya adelantando a partir de ayer, pues todo lo que son, porque eso no es solamente, como algunos piensan, un clic, una decisión y ya llega hasta el dinero. Exactamente, hay que adelantar toda la etapa contractual, presupuestal, formalización, resoluciones, en fin, estamos corriendo con eso, pero sobre todo algo que es importante ponerte presente es que normalmente cuando se han cerrado las diferentes fases del CISBEN, fase 1 y fase 2 y fase 3, eso ha tomado incluso más de un año, algunos meses. Es la primera vez que estamos apostando para pasar a la fase 4, que es la que nos corresponde, que se inició este año. Esperamos terminarla y poder estar garantizando ya los primeros pagos en el mes de abril. Esto es un tiempo récord en el sentido digamos, de la voluntad que tenemos de que pues cubrir las necesidades que sabemos que son muy grandes, paliar esa situación de hambre que se vive en los territorios, y esto mediante un ejercicio de focalización muy riguroso. Hay que ser conscientes, Carlos, esto es claramente una apuesta política, es que tenemos la voluntad política, digamos, para todos los cambios que nos proponemos, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un limitante de recursos. Tenemos la apuesta de la salud, tenemos la apuesta de la educación, la política social va a tener un ingreso muy robusto, tanto en la adición presupuestal como en el presupuesto inicial. Sin embargo, ¿cuál fue nuestra principal inquietud? Llegar a los territorios de las personas que estaban en mayor condición de vulnerabilidad y en estado de pobreza extrema, digamos. ¿Muchos? Sí, no, pues yo creo que las cifras son alarmantes, sobre todo posterior a la pandemia. Sí. Cada vez son más los millones de colombianos que no cuentan con sus 3 comidas diarias. Acá se trata precisamente de adelantar un plan de choque con esa manifestación más extrema, yo creo, de lo que es la pobreza, que es el hambre, y en esa medida que hemos decidido priorizar los municipios de Colombia basados en los mapas de hambre, basados en lo que nos arrojan los lugares con más situación de desnutrición, y allí apuntarle a una transferencia que estará por el orden de los 500.000 pesos, es decir, para los del grupo A van a tener garantizado los 500.000 pesos y el tope será los 500.000 pesos, es decir, el ejercicio de focalización que por el momento nos toca basar en lo que se tenía antes previsto de Familias en Acción mientras tenemos nuestro propio marco legal. Allá hay unas condicionantes que son de salud y educación. Con esas condicionantes, tal como estaban siendo dispuestas, digamos que las familias estaban recibiendo incluso ingresos de 25.000 pesos. Entonces estamos hablando que eran millones de personas las que estaban recibiendo un beneficio, pero un beneficio por demás insuficiente. Aquí esto va a cambiar por completo, estamos hablando ya de un ingreso para los que están en extrema pobreza de 500.000 pesos, que fue la apuesta que se hizo desde diciembre, sí. Que vamos a llegar a todos los municipios, a más de 450 municipios basados en los mapas de hambre. Además incluimos allí los municipios PEDET, digamos esto también dentro de la lógica. 7 PEDET. Sí. Ese es el número, ¿no? Sí, están incluidos dentro de los 400, las cifras actuales. 450 aproximadamente. Okay. Y pues allí también vamos a aplicar un enfoque diferencial para los indígenas, que estarán cubiertos 100%, y como ellos no tienen esta reglamentación del CISBEN, en estos municipios van a recibir los 500.000 pesos. También hay un enfoque diferencial para víctimas de estos municipios. Claramente tenemos un marco legal que establece pues víctimas en estado de situación de pobreza extrema. Sí. Iremos informando a la ciudadanía precisamente porque en este momento, y valga la oportunidad y aprovecho el espacio para decirles que necesitamos que se inscriban a la fase 4. Aspiramos que nos lleguen un aproximado de 320.000 nuevas familias que están en situación de pobreza extrema, que no se han sisbenizado o que no han ingresado a la fase 4. Estamos dando precisamente este tiempo, nos permite ese espacio de inscripción, pues para poder que la cobertura llegue a todos esos hogares que necesitan esta atención. Esto es una avalancha de primicias y de noticias. Sí. Pero vamos redondeando. Sobre todo Doctora eso que Cielo, acaba de decir pero vamos puntualizando. Exacto. En abril, renta básica, 500.000 pesos. La transición se va a hacer a ese tema. La renta, usted lo dijo, no es básica. La renta ciudadana, en abril, 500.000 pesos para los habitantes de 450 municipios aproximadamente en Colombia. Exactamente. Ahí está.
vamos comenzando. Bueno, okay, ahí bueno, vamos, vamos a ir sí, aquí aclarando charlamos. a punto. Tiempo lo que tengo, mentiras. Bueno, no sé si la doctora Cielo cuando nos va a acompañar. Pero mira, doctora Cielo, usted hablaba de la focalización, que yo creo que es la base fundamental para que el programa tenga algo que se busque, es que sea justo. ¿Cómo se ha desarrollado esa focalización? ¿Cómo han logrado ustedes determinar dentro de esa mesa de trabajo cuáles son los primeros lugares donde hay que llegar con esos recursos? Pues a ver, básicamente aprovechando la experiencia que se tiene a través de los años, Prosperidad Social hace unos 20 años que está realizando este tipo de transferencias, eso nos da unas bases de datos. El gobierno nacional además está trabajando para pues poder consolidar este registro único y también establecer un cruce en las diferentes bases de datos que se tienen entre las entidades del Estado. ¿Y esto con qué fin? De evitar la duplicidad de los esfuerzos, de evitar también, hay algunos inconvenientes, yo creo que es un tema cultural de concientización de la ciudadanía, que cuando se le hacen trampas a este tipo de sistemas o este tipo de beneficios por parte del Estado, literalmente le estamos arrebatando de la boca el pan a una familia que está en extrema necesidad. Entonces vemos como, por ejemplo, y eso muchas veces a uno le dicen los ciudadanos, yo digo, necesitamos que nos digan los casos concretos, digamos, porque es que no, que hay personas y hay hogares que son conocidos que reciben ayudas o ingresos o beneficios por parte del Estado y que no los necesitan. Entonces la invitación es una campaña también de concientización, de por favor, de saber que pues hay muchas necesidades, que por ejemplo a una familia de clase media con ingresos medios pues no le caería mal estos 500,000 pesos, yo creo que a nadie, digamos, pero pues que precisamente se trata, esa focalización trata de priorizar y de maximizar, optimizar y llegar con mayor eficacia en la orientación de los recursos que se tienen. Al ser recursos limitados, digamos, en un país con tantas necesidades, a pesar del gran esfuerzo presupuestal que se está haciendo, requerimos es tener un máximo rigor en cuanto a que llegue verdaderamente a esas personas que más lo necesitan y a que no se nos queden hogares, porque eso es lo que no podemos permitir, por fuera, estando en extremo grado de pobreza. Precisamente, directora, quisiera hacerle una consulta y hacer un poquito de pedagogía. Usted nos habla sobre la fase 4 y que los colombianos y colombianas deben inscribirse para poder recibir ese subsidio. ¿Qué es la fase 4 y cómo hacen los colombianos para poderse inscribir a esta fase? Sí, pues principalmente es lo que se hace con el Sisbén. Sabemos que hay muchas fallas y precisamente necesitamos que se actualicen las encuestas, necesitamos que los ciudadanos que no se han registrado todavía pues hagan esa medida, pasen por ese filtro, y allí lo que pasa en esa fase 4 del Sisbén, que no la hemos determinado nosotros, digamos, es como viene orientado desde hace ya más de una década, se va a medir pobreza multidimensional. Antes solamente se estaba midiendo pobreza monetaria, ahorita pues se trata de una fase que permite pues ser más, precisamente tener esos ejercicios de focalización como más precisos, pero son muchas las familias que todavía no han adelantado la encuesta. Normalmente pues eso es cuestión de comunicarse en sus, obviamente esto es un trabajo también que se adelanta con las alcaldías, con los territorios, de actualización, que a nivel municipal adelantamos campañas, además de ahorita empezamos una campaña robusta de comunicación con las emisoras comunitarias, con los diferentes medios que llegan al territorio, para culminar a la ciudadanía que por favor hagan ese registro, esa estadística, para poderlos incluir en los programas y esa actualización. Otra cosa que es importante aquí de pronto poner de presente es que hemos también establecido dentro de esta apuesta de transición a renta ciudadana un grupo umbral para permitir lograr, para llegar también a esos hogares que, si bien es cierto, según la estadística, pareciera que ya están saliendo de la situación de pobreza y que por tanto no serían destinatarios primarios de este beneficio, están en un límite, digamos, que ameritan todavía un acompañamiento por parte del Estado para no permitirles volver a caer en estado de pobreza extrema. Entonces, para ellos también hemos destinado unos recursos. Todo eso se hace con base en una ponderación que podemos realizar, pues gracias a estos registros que ya tenemos, gracias a una experticia técnica que ya se tiene con el paso de los años, que sabemos que hay cosas por mejorar, pero precisamente estamos trabajando día a día para poder digamos, garantizar que
de la manera más exacta los recursos lleguen a quienes tienen que llegar. Estamos hablando a esta hora, 7 de la mañana, 18 minutos, con Cielo Rusinque, directora del Departamento para la Prosperidad Social, que nos está hablando justamente de la renta ciudadana. Yo le quiero preguntar, directora Cielo, acerca de algo que usted mencionó hace un momento, porque usted dijo beneficiarios temporales. ¿Tiene un plazo entonces este beneficio de la renta ciudadana para las personas que logren hacer este proceso de inscripción, esas familias en condiciones de vulnerabilidad? ¿Es como una renta que se les va a dar durante un tiempo? ¿Cómo funciona ese tema en temas temporales? Sí, yo creo que ahí sería bueno explicar, de hecho, lo que es el espíritu de renta ciudadana. Cuando hablamos de renta ciudadana, estamos hablando del beneficiario como un sujeto activo, un sujeto que además tiene unas obligaciones. Estamos trabajando en el sistema de corresponsabilidades que vamos a tener para este tipo de beneficios, trabajo comunitario, ayuda a apuestas para la protección del medio ambiente, por ejemplo. La idea es que estamos trabajando con las diferentes entidades del Estado, digamos, con el Ministerio de Educación, con el SENA, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Medio Ambiente, y la idea es que este ciudadano que es beneficiario no solamente tenga una apuesta, una oferta por parte de las diferentes entidades del Estado robusta que le permita generar sus habilidades propias para generar una autonomía, que no sea un esclavo de este tipo de beneficios, que por demás había sido hasta presente, digamos, mantenido históricamente como limosnas. ¿Y por qué limosnas? Porque no eran suficientes. Entonces, por ejemplo, y lo vemos, por ejemplo, está la hora que tenemos un pequeño retraso que pasa todos los años, lo que pasa es que se genera una desinformación, digamos, con el caso del programa Adulto Mayor. Este programa que tiene un beneficio de 80,000 pesos. Cuando uno va al territorio, es persistente, pues yo creo que no se necesita ni siquiera en Bogotá sería suficiente. Yo creo que 80,000 pesos nadie puede decir en Colombia que eso no alcanza ni para comprar los bienes básicos de la canasta familiar en una semana, mucho menos en un mes. Sin embargo, pues los adultos mayores, por ejemplo, ahorita que tenemos un retraso, nos reclaman, pero no, necesitamos que nos garanticen, es que van a acabar esa ayuda. Evidentemente no, y la apuesta y lo que se quiere es dignificarlos es que sea un monto que permita pues precisamente un mínimo vital para al menos adquirir los bienes de primera necesidad. Y por ejemplo, la realidad que nos muestra este tipo de beneficios tal como estaba concebido es que la gente gasta mucho más a veces en el territorio para ir a reclamar el beneficio que lo que les queda. El transporte, porque además no es lo mismo el transporte acá con todo y lo caro que pueda ser transportarse en Bogotá, digamos, para buenos sectores de la ciudadanía. En Mitú, pues es otra cosa, ¿no? O sea, el transporte y la chalupa, en fin, lo que corresponda para ir a la ciudad, o en Chocó, para ir a reclamar ese beneficio. Entonces tienen que esperar a 2 meses y gastarse la mitad del beneficio en el solo transporte. Entonces acá lo que estamos, por ejemplo, esta renta ciudadana, lo que se busca es, primero, que sea temporal. ¿Y por qué temporal? Porque en la medida que el beneficiario logra una autonomía, la gente no quiere permanentemente esclavizarse en un subsidio, ni que su vida dependa de una ayuda que le está brindando el Estado. Las personas lo que quieren es lograr una autonomía, lo dicen los ciudadanos, quieren tener instrumentos, habilidades para la vida, quieren trabajar, quieren estudiar, quieren ser autónomos. Y la idea es precisamente, esto es como un plan de choque, darle al beneficiario, que yo creo que pues nunca había recibido un monto como, bueno, con la transferencia extraordinaria fue un primer intento, que por demás, si lo vamos a comparar, hoy leía yo noticias en España, hay una apuesta de renta ciudadana que comienza por esos días también en Canarias, y por ejemplo yo comparaba los precios, a veces está hablando de una garantía de, creo que es por el orden de los 300 euros, algo así. O sea, si comparamos lo que es el poder adquisitivo de España, lo que estamos garantizando acá con el gobierno de Colombia, yo creo que eso es algo histórico. Es algo histórico, y precisamente renta ciudadana ¿y por qué temporal? Porque pues vamos a hacer una medición, un seguimiento. Esto es condicionado también a una corresponsabilidad por parte del beneficiario. En la transición solamente consistirá en salud y educación, algunos compromisos que se tienen en el marco legal que tenemos a presente, mientras en estos 6 meses trabajamos en lo que será las corresponsabilidades, digamos, con las apuestas del nuevo gobierno, pero hay una medición, un seguimiento, y pues la idea es que esto no se eternice en el tiempo. No sé, estamos pensando eso, si es por un año, si vamos a medir los criterios de entrada, permanencia y salida de los programas al término de 6 meses, pero sí va a haber un acompañamiento y un seguimiento de en qué medida estamos causando un impacto. Y un dato importante allí, también le estamos apostando, y yo creo que esa es una gran noticia, es que vamos a tener en el corto y en el mediano plazo un impacto en los indicadores de pobreza
que no habíamos visto en Colombia. Directora, entonces en este orden de ideas, según lo que usted nos comenta, la idea es que sea un beneficio temporal porque justamente es una ayuda, digamos, con esta renta ciudadana que se le va a dar a la población y se va a ir analizando, es decir, todavía no tienen claro si va a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses o si van a ir analizando en el marco de esta renta ciudadana con las familias puntualmente, porque lo que usted menciona, la idea es darles este apoyo, pero que pues las familias puedan prosperar en materia de educación, de trabajo. Entonces está estudiando y se va a analizar cuánto puede durar. Claro, para ser específicos. Sobre todo que mal podríamos decirle a la gente, también ponerlos bajo presión de que no, esto es algo que tienen por 2 meses y lo que se trata es de que superen su situación de pobreza extrema. Eso lo iremos viniendo y la idea es hacer un seguimiento permanente y pues aquellas familias que pues ya pueden pasar el umbral y que pueden pasar esa etapa de transición de superación de la pobreza, pues irlas descartando para de pronto ir a abarcar o ampliar la cobertura para otras familias que estarían necesitando el beneficio. Pero acá lo que se trata es de un seguimiento particular, de una veeduría y de un acompañamiento permanente de estas familias, digamos, porque no es solamente girar allá unos recursos como se venía haciendo y transferencias para todo el mundo de 30.000, de 50.000 pesos, sin saber cómo qué impacto se tendría. Acá como sí esperamos generar un impacto, acá como sí creemos que vamos a lograr la superación de la pobreza materialmente en esos hogares con mayor necesidad, pues obviamente tenemos todo el interés en saber en qué momento pues se llega a ese grado de superación de la pobreza para, digamos, permitirle el ingreso a nuevas familias. Doctora Cielo, usted decía ahorita que hay temas que la experiencia de los años les va a permitir mantener en el ejercicio de la entrega de estas transferencias dentro del programa de renta ciudadana. ¿Cómo se van a entregar esas rentas? ¿Cómo se va a garantizar, doctora Cielo, que las personas tengan la certeza de que su renta o sus transferencias van a llegar a sus manos? ¿Cuáles van a ser esos canales de entrega? Bueno, los canales de entrega, y de hecho hubo una polémica recientemente sobre eso, desde el comienzo, desde cuando se comenzó este sistema de transferencias, hay, digamos, unas empresas que tienen la capacidad de llegar al territorio nacional. No son muchas las que al día de hoy cuentan con esa infraestructura para poder garantizar que estos beneficios lleguen a todo el territorio nacional. Nosotros tenemos una intención por parte del Gobierno Nacional de robustecer lo público. Sí. En esta medida, digamos que el primer reflejo sería, lo ideal sería hacerlo a través del Banco Agrario, por ejemplo, a través de la banca. Lamentablemente, y eso es también conocer un poco lo que es la realidad colombiana, no es de la noche a la mañana que se tiene pues una cobertura a nivel de todo el territorio. Entonces, lo que sí pueden estar, digamos, muy tranquilos es que acá todo lo estamos haciendo con transparencia, que se va a hacer mediante procesos de licitación o a través de Colombia Compra Eficiente, que son procesos que van a garantizar que cualquiera que sea el escenario, digamos ya logístico, los operadores, público, privado, alianzas, en fin, serán los que garanticen una mayor cobertura, un mayor precio y digamos pues estamos acá muy vigilantes de cada peso, porque sabemos que pues cualquier cosa que implique una malversación de los recursos necesariamente va a transmitir en menores ingresos para esta ciudadanía que lo necesita. Entonces nuestro mayor esfuerzo está por en condiciones de transparencia garantizar que al menor costo posible y con la mejor calidad y la mayor cobertura ese recurso llegue a los beneficiarios. Tenemos muchas quejas, por ejemplo, y hay poblaciones que digamos, cada vez que llegan estos pagos se quejan por las colas, por la dificultad de pronto para que les llegue con prontitud el pago para los que no están bancarizados, porque también esa es otra realidad. Hacia allá iba dirigido mi pregunta, porque es que hay una realidad. Es decir, nosotros involuntariamente caemos en tener una mentalidad muy centralista y pensar que como en ciudades como esta tenemos acceso casi que en una diligencia de un par de horas estar bancarizados, pero hay una cantidad de colombianos que no están en el sistema bancario del país. Eso también seguramente lo están ustedes focalizando y analizando. Sí, hemos venido adelantando mesas de trabajo precisamente y mirando a ver cómo logramos ampliar la cobertura, porque por ejemplo tenemos el programa de jóvenes transformadores, de jóvenes en acción, perdón.
Y evidentemente es mucho más simple porque los jóvenes es con eso de las nuevas tecnologías, los celulares, digamos, con ellos casi que el pago se hace como sin... Ahí también hay un tema generacional, hay un tema generacional. Entonces con ellos es mucho más fluido porque pues yo creo que una mayoría, no sé el porcentaje, pero yo creo que podríamos hablar de más del 80% están bancarizados y eso es casi que el día que se realiza el pago directamente ellos van a recibir ya su beneficio. No pasa lo mismo en el territorio nacional y no pasa lo mismo con ciertos grupos poblacionales y allí tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento también, pues porque en la medida que vayan siendo bancarizados también pues será mucho más fluido pues digamos estos programas. Me acabo de recordar un anuncio que también es importante, es que en este periodo de transición, como estamos con la base legal, digamos, de lo que tenemos hasta presente, mientras adecuamos nuestros propios instrumentos jurídicos, este pago va a ser bimensual. Es decir, los 500,000 pesos van a ser 1,000,000 bimensual, digamos. Entonces, 500 por mes, el retiro se va a hacer cada 2 meses, es decir, la persona va a encontrar 1,000,000 de pesos para doctora Cielo, exactamente. Bimestral porque la base legal, porque es así como venía, digamos, la base legal de Familias en Acción, que es la que estamos tomando para poder garantizar esta transición. Y bueno, y reiterar, no todos los, digamos, es el grupo A del CISBEN el que va a tener los 500,000 pesos, madres cabeza de familia, que vamos a lograr un impacto en primera infancia, en infancia y adolescencia, previo cumplimiento de los requisitos, pero para el grupo B, que era también una muy recurrente, que nos decían, pero a ver, el grupo B también está en situación de pobreza extrema, en condición de vulnerabilidad, pues para ellos también proporcionalmente llegará el beneficio a partir de los 140, 160,000 pesos. En todo caso, los mínimos son ingresos que están por encima de la línea de pobreza y que van aumentando en la medida, por ejemplo, que se tengan más niños, que se cumplan los requisitos, y lo que llega es el tope hasta los 500,000 pesos. Es decir, con el ejercicio de focalización tal cual como lo estamos haciendo hoy en día, si no lo limitamos a los 500,000 pesos, nos veríamos en la realidad de que algunas familias podrían recibir 800,000 pesos y otras 500,000 o 300,000. Entonces, pues la idea es el tope máximo, mantenerlo el techo de 500,000, y lo que sí es que ostensiblemente estamos mejorando todos los topes mínimos, los estamos triplicando, cuadruplicando, es decir, los ciudadanos y la ciudadanía que se encuentra en estado de pobreza extrema puede tener la garantía de que aquí lo que van a tener es un beneficio mucho mayor al que venían, digamos, siendo habituados, y que les va a permitir precisamente pues superar ese estado de vulnerabilidad hacia la apuesta del gobierno nacional. Estamos con la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, aquí en Colombia Hoy Radio 731. La gente ya está preguntándonos por redes, le quiere hacer varias preguntas. Tenemos una, Carolina Arismendi desde Yopal, en el departamento del Casanare. Un saludo, Carolina. ¿Cómo garantizar que los subsidios o que la renta ciudadana lleguen realmente a las personas que los necesitan? Pues a ver, era lo que comentaba al comienzo. Nosotros nos tenemos que basar en lo que tenemos como instrumentos en este momento. Ya se está trabajando en lo del registro social único. Por el momento estamos en la puesta del registro de la inclusión en la fase 4 del CISBEN, que como decía, pues nos permite medir pobreza multidimensional, nos permite actualizar el estado y la condición de los hogares colombianos. La invitación es que por favor actualicen esa encuesta, que quienes no se han inscrito se inscriban, que acudan a las alcaldías, que pidan que les hagan la visita y que se pueda pues saber precisamente cómo está el día de hoy esa clasificación. Y pues la garantía es que desde que los hogares estén identificados como el grupo A, grupo B, CISBEN, pues allí van a llegar los recursos. No obstante, y es una realidad también como la apuesta nuestra y de este gobierno, es ir al territorio, no estar diseñando las políticas públicas y conociendo la realidad de los colombianos desde los escritorios de Bogotá, que es muy diferente cuando uno sale al territorio. Esa realidad no la hemos encontrado muchas veces, que uno llega a casas donde no hay techo, no hay piso, y están clasificados. Menos servicios públicos. Y están clasificados y dicen, no, a mí me tienen como en el grupo C del CISBEN. Entonces, pues claramente eso es una anomalía. ¿Qué hacemos nosotros ante estos casos? Inmediatamente, los equipos que vamos, decimos, la respuesta no puede ser, no, pues lo sentimos como y hasta malas, pronto, ¿no? Entonces estamos haciendo una ruta, digamos, para estos casos, una ruta de respuesta para ir incluyendo, ir actualizando también y corrigiendo esas anomalías del sistema. Estamos también trabajando con Planeación Nacional, porque pues hay esa determinación de actualizar y de depurar
de depurar esas bases de datos que nos permitan pues precisamente actuar con mayor eficacia en la destinación de los recursos y pues precisamente esa es una de las apuestas desde el cruce tanto de las bases de datos que se tienen con los diferentes estados de DANE, Planeación Nacional, Registraduría, tener un dato más limpio, digamos, y sobre todo que nos ayuden también los ciudadanos. Tenemos nuestros canales abiertos, la información están por las líneas de prosperidad social, también en las alcaldías, digamos, los organismos de control, incluso si tienen conocimiento, y valga la oportunidad, de irregularidades en el sistema, digamos, de personas beneficiarios que no deberían tener los beneficios, de todo el tipo de irregularidades que denuncian o que nos dicen, pero que no nos dan nombres, no nos dan datos, no nos dicen dónde, quién, cuándo, es muy difícil. Entonces, la invitación es a que nos digan para pues poder hacer una veeduría integral de seguimiento de estos recursos. Zahira. Directora, quisiera, primero lo va a arreglar por aquí el micrófono, pero también quisiera preguntarle, usted ahorita nos mencionaba que a través de una votación unánime en la mesa de equidad fue que se tomó esta decisión tan importante para los colombianos y colombianas que usted también categoriza como histórica, este recurso por 500.000 pesos que se va a entregar de manera bimensual. ¿Quiénes hacen parte de esa mesa de equidad? Cuándo se reúnen, quiénes la conforman, un poquito de pedagogía para que la gente comprenda que esto no nace de la noche a la mañana, sino que hay un proceso detrás. Bueno, la Mesa de la Equidad es una instancia de diseño, de orientación, de decisión de alto gobierno en la que participan el presidente, es presidida por el presidente de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Trabajo, DANE, Dirección de Víctimas, con voz pero sin voto. Los ministerios todos tienen voto, no sé si se me escapa algún ministerio, Comercio Exterior, Hacienda, evidentemente, y es importante decirle a la ciudadanía que precisamente esto no fue como, esto no como de momento, pues algo que se diseñó como sacado del sombrero, fueron muchas discusiones, de hecho antier se tuvo particularmente una discusión, teníamos una propuesta por parte de Planeación Nacional, una propuesta por parte de Prosperidad Social, al final decidimos armonizarlas porque vimos que finalmente pues estábamos bajo un ejercicio muy similar y se trataba pues de diseñar una que correspondiera pues a las apuestas del gobierno en la que nos recogiéramos todos, así que logramos una votación unánime finalmente y aquí pues claramente pues las apuestas eran cuáles, tenemos este recurso, tenemos que optimizar y digamos de alguna manera con lo que tenemos causar el mayor impacto posible y llegar a quienes lo necesitan, cuál es la mejor apuesta. Y para eso pues afortunadamente allí en Prosperidad Social, digamos, producto de la experiencia de todos estos años se tiene la capacidad técnica para poder hacer esos ejercicios de focalización que nos permiten precisamente diseñar una apuesta y en términos de medición también apuntarle a qué le apuntamos y qué esperamos lograr en el corto y el mediano plazo con este esfuerzo y con esta orientación que estamos haciendo en los recursos. Y pues como les decía, pues digamos es satisfactorio saber que vamos a bajar entre 5 puntos a 5.4, digamos, los indicadores de pobreza extrema en muy corto plazo. Ginny, ¿el indicador Ginny? Sí, y estamos hablando de que esos son resultados que esperamos tener de aquí a máximo 2 años. Sí. Entonces, pues digamos es una apuesta ambiciosa, es una apuesta también política. ¿En qué sentido? Que aquí no, a mí me da risa cuando muchas veces hablan de que hacemos populismo, aquí es todo lo contrario, populismo es entregar 20.000, 30.000 pesos a millones de colombianos, populismo es por ejemplo precisamente como no hacer un seguimiento, que la gente se eternice con estos beneficios, digamos que se esclavicen de ellos. Acá lo que le estamos apostando es decirles a muchos, miren, ustedes qué pena, pero acá sepan que vamos a concentrar los esfuerzos a aquellos que más lo necesitan, pero con ingresos dignos y con ingresos que nos van a permitir sacar a esas personas de ese estado de pobreza Doctora, extrema. No vuelvan. Y es una apuesta claro, muy no diferente. vuelvan. Que sea coloquialmente una especie de empujón para que socialmente puedan salir adelante. Claro, yo quisiera hacer una aclaración que es importante sí. y lo que no hemos hablado acá porque yo veo que insistentemente nos vuelven a hacer la pregunta a los ciudadanos, es en cuanto al ingreso solidario, que si sigue, que qué pasó, que por qué no lo estamos garantizando. El ingreso solidario fue un beneficio que se fue concebido en el marco de la pandemia, para mitigar los efectos de la pandemia.
era digamos, un ingreso que tampoco estaba por encima de la línea de pobreza como esta apuesta, y para el cual se dejaron los recursos hasta el 31 de diciembre. O sea, nosotros no teníamos cómo ni continuarlo, ni estaba previsto así, ni las apuestas del gobierno actual, pues, digamos, obedecen como a las mismas necesidades. Acá estamos enfocados y encaminados a atacar el hambre, digamos, y la pobreza extrema, y pues eso cambia por completo pues las prioridades del gobierno nacional, y pues también saber que pues tenemos que contar con esa realidad de la limitación de recursos que tenemos, y a pesar de ello pues estamos haciendo, yo creo que una apuesta que podemos llamar histórica en cuanto a llegar a impactar a los sectores más necesitados de Colombia. Doctora Cielo, por supuesto la noticia y muy buena que usted nos ha traído hoy es la puesta en marcha en cuestión de meses de la renta ciudadana. Sin embargo, hay otro tipo de transferencias monetarias que llegan a otros sectores poblacionales. Quienes nos estarán escuchando estarán preguntando por ellas, así que no quisiera desaprovechar su presencia aquí para que también hablemos un poco de esas transferencias monetarias que le llegan a adultos mayores, que le llegan a jóvenes. ¿Qué hay de ello? ¿Cómo vamos con ese tipo de transferencias y qué le podemos contar a esos sectores de la población? Bueno, lo primero es que se ha creado como una cierta inquietud en cuanto a qué pasa con esos programas, si es que se acaban. Yo creo que este es un gobierno que viene a, digamos, a garantizar derechos fundamentales, no a arrebatarle derechos a las personas. Y acá la apuesta al contrario es en qué medida, y para eso se tienen unas facultades y se tiene un tiempo de 6 meses para que el presidente de la República estamos haciendo esa revisión de cómo mejorar estos programas, de cómo pensarlos bajo la perspectiva de un gobierno que no quiera hacer una apuesta asistencialista, que quiere dignificar todo este tipo de beneficios, que conoce como las necesidades y aquellas poblaciones que están en situación de máxima vulnerabilidad y que mayoritariamente, digamos, tienen una esperanza en las apuestas del gobierno nacional. Entonces acá lo que se trata, por ejemplo, lo mencionaba el caso de adulto mayor, que ha dicho el presidente de la República, por favor, esos 80.000 pesos acá le estamos aspirando a un ingreso. Pregunta ciudadana incluso, doctora Cielo. Relacionada con eso exactamente, tema. en donde mire, nos dice lo siguiente Lisette Vega: ¿cuándo empezarán los pagos de Colombia Mayor? Hay algunos abuelitos que solo subsisten de eso, ellos no comen cada 2 meses. No, básicamente lo que está hablando la doctora exactamente, Cielo, ¿no? Sí, exactamente. Lo primero es decir que todos los años siempre el primer pago tiene un pequeño retraso porque pues implica toda la cuestión de contratación, una revisión de los programas, de actualización de la base legal. Esto se va, y ya lo habíamos informado, para la primera semana de marzo, se va a hacer con pago retroactivo, digamos, ese ingreso continúa. Y aquí nuestra mayor preocupación es cómo vamos a mejorar esto y a través de qué mecanismo. Muy seguramente lo que surja es que se va a hacer de pronto dentro de la reforma pensional, y esto buscando también garantizar ese mínimo de los 500.000 pesos, pero allí sí se requiere un poquito de paciencia, es decir, esos 80.000 pesos que nosotros no consideramos digamos suficientes se van a mantener. Hay muchos adultos mayores que se encuentran en lista de espera, que todavía ni siquiera reciben ese ingreso de los 80.000 pesos, y eso también lo estamos mirando, cómo ampliamos la cobertura, cómo actualizamos, digamos, las bases de datos, porque hay, digamos, algunos que no reclaman el beneficio, y cómo podemos, digamos, llegar a aquellos que todavía no lo reciben. Pero pues lo que se está trabajando es en mirar cómo se mejora y cómo se les da un ingreso digno. Acá no les vamos a arrebatar a los sectores más desfavorecidos lo poco y la limosna que se les estaba dando. Acá lo que no queremos es seguir manteniendo ese sistema de limosnas que no son suficientes para tener una vida con lo mínimo de digno, pues, para poder, de supervivencia. Y esa es la apuesta del gobierno. Obviamente eso toma tiempo, necesitamos hacer unos esfuerzos también de tipo presupuestal, pero en eso estamos. De hecho, yo creo que ayer el mensaje del presidente, esto no se limitaba solamente a la reforma de la salud, ni siquiera a las 3 reformas que se están presentando en el corto plazo. Se trata y vendrán otro tipo de apuestas, de reformas que se irán presentando, pero aquí yo creo que el discurso y la apuesta de gobierno por la que ciudadanía votó mayoritariamente, lo vamos a materializar, estamos trabajando para eso, y eso implica precisamente que nos den unos tiempos, digamos, para poder actuar con eficacia, con el rigor que esto requiere, pero acá estamos determinados precisamente a
a responderle a la ciudadanía, a cumplir el mandato que nos han otorgado y pues precisamente a lograr un país más equitativo, entendiendo además la equidad y esa desigualdad tan abrumante que vimos en Colombia como caldo de cultivo para la violencia también que hemos tenido que soportar a lo largo de los años. Doctora Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social, una mujer hecha pulso. Ella es abogada constitucionalista con especialización en Derecho, maestría en Estudios Políticos de la Universidad París II en Francia. ¿Cómo va el doctorado? Hace mucho rato, esa pregunta hace rato no me la hacían, lo tengo suspendido. Yo tengo una tesis muy avanzada hace muchos años que paradójicamente trata de muchos de los temas de la actualidad. Es casi que yo cuando escucho el discurso del presidente y reviso pues mis notas, porque pues duré muchos años en el doctorado y pues ahorita estoy en suspensión, pero pues digamos sigo siendo estudiante, veo mucha correspondencia entre lo que desde la academia, mis inquietudes académicas, desde el derecho constitucional, desde la perspectiva de la garantía de los derechos fundamentales en el contexto de América Latina, y pues la apuesta del nuevo gobierno. Y pues digamos que si bien es cierto hoy no tengo aún mi diploma, en cualquier momento me decían de hecho en mi universidad externado recientemente que de pronto pues se había dejado y había suspendido tanto tiempo, no era de pronto el momento para terminarlo porque pues tengo otras prioridades, pero sí me siento muy satisfecha de saber que al menos en la práctica muchas veces la academia son otros tiempos, es otro el alcance que uno puede tener para transformar una sociedad tan desigual. Y pues bueno, desde el gobierno de pronto es una forma también de lograr esas apuestas que me inspiraron tanto cuando era estudiante de constitucional durante tantos años y que hoy veo que tenemos una oportunidad única de hacerlo realidad. Directora Cielo, usted acaba de decir, me tocó suspender el doctorado, ahorita claramente usted tiene muchas obligaciones. ¿Qué más le ha tocado suspender en esos ya 5 meses desde que usted está en el cargo? Por ejemplo, yo estaba aquí chismoseándole las redes sociales, voy a decirle la verdad, estaba aquí mirándole el Twitter y notamos que de pronto usted era muy activa, ¿cierto? Antes de su posesión, tuiteando un montón. Ahora ya no tuitea tanto, sino que más bien comparte voces oficiales. ¿Esa ha sido una de las cosas que le ha tocado como frenarse un poquito, suspender ahorita en estos 5 meses? Claro, las prioridades son otras y aquí hay una responsabilidad muy grande, un voto de confianza muy grande y pues hay que priorizar, digamos, el tiempo, el cotidiano y pues precisamente yo creo que hay muchas, digamos que cuando uno es opinador, yo fui opinadora o activista, estaba como mirando la realidad global de lo que estaba ocurriendo en el acontecer de la política, la actualidad colombiana. Hoy en día me toca es concentrarme en lo que a mí me corresponde, porque si uno se pone a mirar mucho de lo que se hace en otros lados, digamos, descuida la propia tarea y eso no podemos permitirlo. Yo creo que ya hoy en día lo que me corresponde es esta responsabilidad que tengo hoy en día como de la mejor manera procurar sacarla adelante con el mayor esfuerzo, lograr los objetivos del gobierno nacional y ya ahí estaré aportando, digamos, mi granito de arena, como se dice, a esta apuesta que no es no solamente la del presidente, sino la de todos los colombianos, digamos, la de este gobierno y la de las mayorías de los colombianos. Doctora Cielo, así como dice mi querida Dani, le hemos estado aquí como revisando su Instagram y sabemos que tiene un hijo de 10 años. ¿Qué ha significado para usted sabiendo y lo que nos cuenta que este es un trabajo 24/7, entregado por el compromiso, por el gobierno, por llegar a todos los territorios, entregando estas noticias tan positivas para cientos de colombianos y colombianas? ¿Qué le dice su hijo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues he tenido que hacer un esfuerzo también de focalizar y de magnificar y de ser mucho más eficaz en el tiempo que comparto con mi familia. Es decir, hoy en día ya no tengo cantidad sino calidad. Entonces el poco espacio, lo que me queda, procuro hacer actividades, digamos, para suplir. Salir, compartir, ir a un cine, ver una película, bueno, lo cotidiano de cualquier familia colombiana, porque entre otras cosas vacaciones más bien pocas, las 2 veces que he intentado salir un poquito lejos de Bogotá me ha tocado volverme una vez el mismo día y otro día la llamada al día siguiente, urgente, de que hay urgente, que es que salimos para tal lado. Entonces, pero pues afortunadamente en el caso de mi hijo de 10 añitos es muy consciente a su edad, ya a esta edad los niños pues son muy atentos a la actualidad política nacional, internacional, y pues me satisface mucho es que él vive muy orgulloso. Él estuvo repartiendo periódicos, mi mamá también estuvo muy implicada en el tiempo de campaña. Su mamá es muy consejera, que siempre está con usted.
Sí, y los dos pues están como muy orgullosos, muy contentos de ver que la labor que realizo, algo que pues a mí es un aliciente también en cuanto a esa ausencia que de pronto tengo muchas veces en mi casa. Y pues mi hijo pues él vive muy atento como del acontecer político. Recientemente me decía algo, y aquí como anécdota y como chiste de mañana, porque él vive muy atento a las discusiones políticas y a la actualidad. Me decía: mamá, ¿cómo estará de grave? Yo no sé por qué la gente no cree lo del cambio climático. ¿Cómo será de grave el fenómeno que ya no tenemos sino medio ambiente? Qué divino. Doctora Cielo Rusinque, los colombianos nos siguen escribiendo a través de las redes, Facebook pero están muy activos, en además. términos radiales y en términos periodísticos le voy a poner la tarea del titular para que le cuente usted a los colombianos de nuevo en Colombia Hoy Radio esa importante noticia que usted nos acaba de entregar a todos los colombianos y a los colombianos en el mundo acerca de la renta ciudadana, la decisión que ha tomado el gobierno del cambio. Bueno, conscientes de la urgencia, de la gran expectativa que tiene la ciudadanía sobre lo que es el rediseño de las transferencias monetarias que se venían adelantando desde Prosperidad Social, de este programa de renta ciudadana que ya ha sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que toma unos tiempos mientras se aprueba en el Congreso de la República, se tiene y se diseña el programa integral de lo que es la apuesta del nuevo gobierno. Hemos, mediante la Mesa de la Equidad, que es el alto organismo de decisión, de orientación de los recursos y digamos que nos permite en la urgencia orientar los esfuerzos del Estado para garantizar condiciones para la superación de la pobreza. El día de ayer, por una votación unánime en la mesa que fue presidida por el presidente de la República, garantizar lo que será el tránsito hacia la renta ciudadana. Es decir, contrario a lo que se estaba murmurando, que solamente hasta el año entrante comenzaríamos este programa y hasta el año entrante, digamos, estarían suspendidos los diferentes sistemas de transferencias de prosperidad social. Al contrario, estamos trabajando 24/7 para lograr, además, en un ejercicio también único, porque normalmente esta transición del Sisbén a la nueva fase, en este caso estamos en la fase 4, se tardaba más de un año o algunos meses. Ahorita en tiempo récord vamos a terminar la cuarta fase en el mes de abril y vamos a garantizar esa transición que va a permitir la dignificación de estos ingresos, va a permitir orientar recursos por el valor de 500,000 pesos para madres cabeza de familia de los sectores A del Sisbén, y vamos a llegar al grupo B del Sisbén también, con transferencias que van a estar todas por encima de la línea de pobreza. Vamos a dignificar todo este sistema de beneficios y vamos a actuar prioritariamente con un enfoque territorial, priorizando aquellos municipios que, según el mapa de hambre, están en estado de desnutrición. Digamos, estamos haciendo un ejercicio de concentración y de maximización y de eficacia en la destinación de estos recursos para lograr un impacto en aquellos territorios con mayor necesidad. Una cosita para no dejarlo pasar de alto, ya que usted habla de la priorización de esos territorios. Cuando hablamos de esa priorización, estamos hablando de por ahí empezarán las transferencias monetarias y luego se van extendiendo a otras regiones del país, pero en principio se hará allí, o todo se concentrará en esas regiones. Mire que en ese sentido, y perdón, te interrumpo, sí, Johan, no. Y directora, porque es que en ese sentido, directora, alguien nos está preguntando en Facebook. De hecho, José Ospina dice: buenos días, doctora, una pregunta que va encaminada con lo que dice Johan, ¿solo va a ser para los municipios focalizados, ya que yo tengo Sisbén de Bogotá? Exacto, empieza en esas zonas, pero luego se va a ir extendiendo al resto del país. No, y qué bueno para poder hacer la aclaración. Acá lo que se trata es que en nuestros municipios es donde va a llegar este valor de los 500,000 pesos para el sector A del Sisbén, y para el sector B, digamos, una mayoría de los ciudadanos, previo cumplimiento de los requisitos, va a alcanzar a estar por el orden de los 500,000 pesos. Eso va a depender del número de hijos, del cumplimiento de las condicionantes en salud, educación. Por ejemplo, en el caso de educación hay un monto por cada uno de los hijos escolarizados. El tope será de 500,000 pesos, pero digamos,
la tranquilidad que pueden tener es que primero, para los demás municipios que no están siendo priorizados, va a haber un mejoramiento de la base, digamos, de los montos base de estos beneficios, se va a triplicar, digamos, el ingreso. No todos van a recibir los 500,000 pesos porque ya quisiéramos poderlo garantizar, pero pues tenemos unos recursos limitados. Entonces, a estos municipios que han sido priorizados con alto grado, digamos, de desnutrición o de pobreza, pues es donde más va a llegar la renta de los 500,000 pesos, o se van a acercar pues a este monto, y los demás pues de todas maneras van a tener un mejoramiento en cuanto a los ingresos, digamos. Doctora Bien. Cielo Rusinque, muchísimas gracias por estar aquí. Mujer hecha pulso, sus estudios los adelantó La con respaldan, becas. además, sí. Para hablar más adelante, está su casa, regrese, hablaremos de su trabajo en la alcaldía de Fusa. Muchas gracias, ¿También? Carlos. Sí, no, veo que están ustedes muy dateados. No, toca mirar y toca conocer muy bien a nuestros invitados con importantes Qué noticias. oportuna visita, doctora Cielo. Y Muchas con- para gracias hablar por la de todo esto. invitación. Información para los colombianos, lo acaban de escuchar ustedes. En resumen, a partir de abril comienza el tema de la transferencia de La renta la ciudadana. renta ciudadana para los colombianos de Sisbén Grupo A. Que se Bien. inscriban, por favor, el otro llamado importante. Ahí ves. Inscríbanse para el Sisbén. Colombia Hoy Radio.